Hebreos 11:1. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Leamos el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oramos. Padre bueno, infinito eres en gracia, en amor, en misericordia. En el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, venimos delante de ti, Señor, con ruego, con súplica, con clamor, Padre, que seas tú estableciendo tu palabra en nuestros corazones, Señor, que nos santifiques en tu verdad, tu palabra es verdad, nos santifiques en tu Santo Espíritu, Padre, y en nuestro Señor Jesucristo, que mengüe yo, Padre, y seas tú hablando, porque tu palabra es viva, Padre, sé tú el que hable, tu palabra es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Auxílianos, Padre, en tu nombre te lo pedimos todo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Alabanzas sean a Cristo para siempre, a Él toda la gloria, la honra y el honor. Amados, mas el justo vivirá por la fe. Hebreos 10:38 lo enseña. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. La fe tiene, amados hermanos, una convicción firme en nuestro Señor y Padre. Mas en esta naturaleza caída vienen pensamientos a veces negativos, de duda, de miedos, y son enemigos de la fe. Puede ser por nuestros propios sentimientos almáticos o el enemigo, que la fe puede ser dañada, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, estando Él en 40 días de ayuno, el enemigo le tentó queriendo dañar su fe y le dijo, si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Su identidad en Cristo, si era el Hijo de Dios, mas nuestro Señor firme en la fe, firme, le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de la palabra, amados, que ha salido de la boca de Dios. Entonces esos pensamientos también pueden estar en cada uno de nosotros, miedos, y son enemigos de la fe. Nosotros debemos ser sabios, amados, y saber qué alimentarnos de la palabra de Dios y alimentar la fe. Porque estos malos pensamientos y dudas pueden manifestarse en una realidad. Leamos Job 3:25. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Amados, si nosotros estamos alimentando más los temores que nos dan la mente o el enemigo o dardos de fuego del maligno, que Dios lo reprenda, más que nuestra fe, Dios no lo quiera y vaya a acontecer tal cosa, amados. Seamos firmes en la fe, en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en su palabra. Dice la palabra aquí, y me ha acontecido lo que yo temía. Y el 26 dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. En esta naturaleza caída, pues, estamos expuestos a diferentes voces, amados. Mas nosotros somos llamados a tener una fe con esa certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos, que en Cristo lo tendremos. La duda puede provenir de la carne, de los sentimientos almáticos, a veces por emociones que nos hacen cuestionar, amados, quizás por el tiempo en que pasamos en alguna angustia, porque no recibimos resultados inmediatos de lo que nosotros quizás hemos orado, por alguna circunstancia difícil, los tiempos difíciles que pasamos. Todo esto el enemigo
lo usa para traernos dudas por la falta de conocimiento en la palabra, por no estar firmes en la palabra de Dios. Ataques espirituales del maligno, que Dios lo reprenda, intentando poner dudas sobre el infinito amor de Dios. Hoy cantábamos, en mi vida ha sido bueno, y sí que lo ha sido, y el enemigo quiere poner dudas de ese amor, de esa bondad, de ese poder que tiene Dios para salvarnos, rescatarnos del pecado y para darnos conforme a su buena voluntad. Pero amado, gloria a Dios, que la duda no significa que hemos perdido la fe. Significa que estamos en una batalla para fortalecernos en la fe. Que estamos, amados, siendo atacados es porque tenemos fe y el enemigo la quiere tumbar. Tenemos que ganar esa batalla es con la palabra de Dios, como dejó el Señor, escrito está, con la palabra que Él nos ha dado y la confianza que tenemos en Él. La fe, amados, es completamente contraria a la duda, y la fe puede activar el poder de Dios y cambiar circunstancias de nuestra vida. Vemos el ejemplo de David derribando a Goliat. En ojos humanos era muy difícil que un joven pudiera derrotar a un gigante, amados, con una sola piedra. Daniel en el foso de los leones, hambrientos aquellos leones, amados, miraban 4. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque la fe, amados, dice la palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hubo un siervo llamado Sansón que derribó 2 columnas y así mató más filisteos de los que había matado antes por la fe. La fe, entonces, amados, es crucial para vivir una vida en Cristo victoriosa y evitando que los temores de la vida, los diferentes afanes de la vida y las situaciones difíciles nos creen barreras que nos alejen de las bendiciones del Señor, de la respuesta de Dios y de la palabra de Dios, de la iglesia y de servirle. Porque el miedo exagera situaciones, haciéndolas ver hasta más grandes de lo que verdaderamente son. Hasta los mismos psicólogos dicen de que las cosas que uno le teme o le tiene miedo, casi el 99% nunca suceden. Son puramente ataques de duda para perder nosotros la fe, la confianza, y sepamos que Dios tiene control de todas las cosas. Por ahí dicen que ni una hoja de un árbol cae si no es por la voluntad de Dios. Esto no está en la Biblia, amados, pero es cierto. Dios tiene control total de hasta cada célula de nuestro cuerpo. Es ciertísimo, yo no sé de dónde salió porque en la Biblia no está que las hojas, pero es cierto. Él controla todas las cosas, hasta las células más pequeñas de nuestro cuerpo. Hay vida en ellas por la gracia, por la palabra de Dios. Él tiene control total. Y repitámonos esa palabra: tú tienes control de todas las cosas. No hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Debemos activarnos, amados, en el mover de Dios, en la verdadera fe. Y el miedo va a ser vencido. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por la fe. Y recordemos que Dios es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar, y sepamos que tenemos su protección todo el tiempo. Hoy leíamos o nos comentaba el hermano: no te dejaré huérfano jamás, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es con nosotros y Él es bueno, lleno de gracia y todopoderoso. Amados, la fe, el justo por la fe vivirá, y la fe la aplicamos a diario, cada día. Si usted está sentado en esa silla, amado, es por fe. Usted que sabe que está quebrada las patas. Nos sentamos llenos de fe en la silla. Pero estoy poniendo un ejemplo cómo nosotros vivimos por la fe. Y tenemos que vivir en la fe, es en Cristo. Todos aquí hemos abordado un avión y no conocemos al piloto, pero tenemos fe en la capacidad de ese hombre, de que vamos a llegar al destino. Y no se va a venir el avión abajo. Tenemos una fe. Esa fe es en esa persona, ¿no? Pero más nosotros es la fe en el que hizo el cielo y la tierra, el que creó todas las cosas.
Cuando usted siembra una semilla, tiene fe que va a crecer y espere el tiempo. Estoy haciendo similitudes para que entendamos, amados, que así debemos de confiar cuando nosotros nos vamos a la cama y sabemos con seguridad y certeza que el sol amanecerá el siguiente día. Y es por fe. La fe en esa situación. Mas la fe en Dios, amados, es la fe genuina, aquella fe que da gloria a Dios por medio del Hijo Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. De esta fe es la que hoy vamos a hablar. Y dice la palabra que la fe es aún más valiosa que el oro. Vamos a aprender hoy, amados, la fe genuina que a Dios le agrada. Aquella que le da gloria, la fe que le da honra, honor, alabanza por medio de su Hijo Jesucristo y en la guianza del Espíritu Santo. Y esta fe vale más que el oro, dice la palabra de Dios. Entonces dice Hebreos, ¿qué es la fe? Es una seguridad en lo que aún sigo esperando. Nosotros sabemos, amados, que tenemos mansión en los cielos, tenemos casa segura en los cielos. Y esa fe, esa es la certeza, es la seguridad que nosotros somos seres eternales. Cristo Jesús lo demostró. Claramente Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y esa es la certeza de lo que nosotros y la seguridad de lo que esperamos en Cristo. Y por eso estamos aquí. Si estamos aquí es porque tenemos fe, que le venimos a adorar, a exaltar, a alabar, a aprender de su palabra, a darle gloria, honra, a agradarlo y a cumplir con ese mandamiento que Dios nos dejó. Que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que, amados, lo hagamos porque ahí manda el Señor en medio de la congregación, manda bendición y vida eterna, y por fe estamos aquí, porque tenemos fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. Certeza, amados, es sustancia. Estar seguro, convencido de eso, que aún no lo veo, pero lo creo. No es porque podemos confundirnos con un pensamiento positivo, con esto de la metafísica, que eso viene tirando como a magia, amados. Es una confianza en las promesas que Dios ha dado en su palabra, y seguros en eso, confiando, esperando. Así como David venció a Goliat por fe. Él sabía que Dios estaba con él y firme lo enfrentó. Le dijo: hoy las aves comerán tus carnes. Amados, y con fe lanzó. Y no fue la fuerza de David, fue el Señor, amados. Él confió en el poder de Dios más que en su fuerza o en su habilidad. Entonces, toda fe genuina que viene de Dios tiene acción. Nos activa a hacerlo, amados. Podemos ver el ejemplo de Noé. Noé nunca había llovido, pero el Señor le dijo: haz un arca. Y él se puso a construirla a pesar de que todos alrededor se reían de él. A Abraham, de 75 años, el Señor lo llama que salga de su tierra y su parentela, y él obedece, amado. 25 años avanzó. Ya era de 100 años cuando nació Isaac, y 90 años tenía su esposa Sara. Esa es la fe que honra a Dios, que le da gloria, alabanzas. La fe, amados, tiene que ser viva y nos mueve hacia Él y activarnos a hacer algo por Él. Es acción. Gloria a Dios. Porque también hay una fe muerta que no hace nada. Leamos Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha, amados, si no hace lo que Dios ha mandado hacer, lo que Dios ha puesto que haga, o se mueve en pos de lo que le está pidiendo a Dios? ¿Podrá la fe salvarle? Si hablamos de una fe, amados, de salvación en Cristo, es solo a través de Cristo, y porque Cristo mora en nosotros nos movemos a buenas obras. Pero si aquí hablamos de salvarle de una situación en la cual está pidiendo, si no hace nada,
Si yo le estoy pidiendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, un carro y no voy y lo compro o no trabajo, ¿me podré comprar ese carro? No sé si me estoy explicando. ¿Podrá su fe salvarles hablando de situaciones en las cuales cotidianamente necesitamos nosotros lograrlas? Y si es por salvación, es solo por la fe en Cristo Jesús. Y porque estamos salvos en Él, nos movemos a buenas obras que ya están dadas por el Padre desde mucho antes. Entonces la fe viva produce un moverse, un hacerlo en lo que uno cree. Se requiere una acción. Miremos cada milagro, amados, que se muestran, cada milagro que se muestra en la palabra, hay una fe activa. Incluso Lázaro, cuando estaba muerto, él no hizo nada, pero el Señor Jesucristo intercedió por él y él tenía fe de que el Padre lo iba a levantar. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. Aquellos hombres que rompen el techo, amados, ellos, los 4 que lo llevaron, tenían fe. Asombraron a nuestro Señor Jesucristo con la fe. Nosotros hacemos el movernos en acción por el amor que le tenemos a Él, porque le creemos a Él. Leámoslo en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es por ese amor que fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo, amados, nosotros ya nos movemos y obramos en la fe. La fe muerta no cree. Hay quienes intelectualmente creen, pero están llenos de duda y no activan nada. No se mueven. Es la diferencia entre la fe muerta y la fe viva. La fe viva obra por el amor que le tenemos a Dios. Usted ama a Dios, amado, usted obedece. Quien ama a Dios obedece sus preceptos, sus mandamientos, así lo dijo el Señor. La fe viva, amados, nos transforma. Miremos el ejemplo de Zaqueo. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor. El Señor Jesucristo llegó a predicar la palabra a la casa de Zaqueo y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El hombre regenerado, amados, por la palabra de Dios. Eso produce la fe, regenera, transforma las vidas. La fe sin frutos no tiene frutos para arrepentimiento, sigue corriendo en su pecado. Mas la fe que está viva es transformado, es nacido de nuevo. Yo era un alcohólico, amados, y por la gracia de Dios el Señor me sanó, me liberó. Gloria sea su nombre. Él sana, amados, Él libera, Él transforma. La fe viva obedece a Dios. Vemos el ejemplo de Abraham en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, ahí seguidito de lo que estábamos leyendo, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe, amado. Dejó su tierra, ya el hombre tenía 75 años. Dejó su tierra, su parentela y avanzó. Gloria a Dios. Mire la fe muerta, dice la palabra en Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones. Tienen una fe muerta, ni siquiera creen en la obra de Dios y no les importa dividir la obra, amado. Los sensuales que no tienen al Espíritu, los considera como que sin el Espíritu Santo. Esto es la fe muerta, llena de dudas, sin el Espíritu Santo. La Biblia también da el ejemplo de los hijos de Coré, cómo se oponían a Moisés y querían volver a Egipto y dudan hasta la obra de Dios. Amados, la fe es acción, es actuar. Esto de la fe en Cristo, amados, para hacer un símil, es como que usted tiene un plato de comida y no se lo come, solo lo ve y no lo disfruta. Es de entrar a disfrutar en acción la fe que Cristo ha puesto en nosotros. Vamos a ver, amados, unos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, que son ejemplos contundentes de fe. Y ellos, fíjese bien que ellos no tenían el Espíritu Santo como usted lo tiene y yo lo tengo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Aquí todavía el Espíritu Santo no había sido derramado sobre la vida de esta gente
leo en Marcos 5:34, la mujer del flujo de sangre. El Señor Jesucristo iba a Jairo porque a Jairo se le había muerto la niña y él avanzó para ir a resucitar la niña cuando hubo una mujer que tocó su manto. Y dice aquí, y en el momento que lo tocó, amado, la fe de esa mujer la sanó. Y él le dijo, nuestro Señor Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Salva de qué, amado? De aquel azote. Esa mujer tenía años de estar drenando sangre. Tu fe te ha hecho salva de esa maldición. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mire, Jesucristo es Dios. Él pudo haber dicho: porque me tocaste, te sanaste. Tu fe. Él le dio crédito a la fe, amados, para que tengamos fe. Tengamos la fe puesta en Él. Entonces vemos el orden. Reconoció a esa mujer la necesidad, corrió con fe a buscarlo, persistió en ella porque iba caminando y era gente. Si él ni supo quién lo tocó, y lo tocó con fe y recibió su milagro. Hay otro ejemplo en Mateo 8:10, voy a leer. Este es el centurión. Un centurión es una persona que tenía a su cargo 100 soldados romanos. Dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre no tenía el Espíritu Santo, era gentil, romano, pero tenía fe. Y tanta fe. ¿Qué hizo este hombre? Porque el Señor Jesucristo, cuando Él vino y le dijo que tenía un siervo enfermo: yo voy a tu casa y lo sano, le dijo el Señor. Y él le respondió: Señor, yo no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esa era la fe de él. Di la palabra y él va a ser sano, el que está allá en el hospital. Di la palabra. Señor Jesús, diga la palabra y él va a ser sano. Tanta fe, dijo el Señor. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, le dijo el romano, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va y ve, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Él reconoció que en Cristo había autoridad. Entonces en el 13 dice, Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, así, amados, como nosotros creemos, sabemos que Él lo puede hacer, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Aleluya. Creyó en Cristo, reconoció la autoridad de Jesús, confió en Jesucristo, y a la distancia aquel siervo fue sano, limpio, amados. Vemos aquí, amados, por decir así, el procedimiento que usaron estos hombres, que el Señor Jesús se admiró por la fe de ellos. Reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios, igual nosotros. Persistieron, amados, hubo perseverancia, persistencia, y obedecieron. El resultado, obtuvieron ellos, para la gloria de Dios, su milagro. Entonces, amados, en la fe muchas veces nos toca perseverar, persistir en ellos. Voy a leer también el caso que está en Mateo 15:22 de una mujer cananea. Dice la palabra: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Oigan bien lo que esta mujer hace, porque este es un ejemplo de persistencia, amados. Clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David. Reconoce que es el Hijo de David. El Hijo de David es el Mesías. Ellos sabían. Y era cananea, ni siquiera era judía, y ni siquiera tenía el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Oiga, amado, parece que el Señor no nos responde. Entonces se acercó más.
Dice, entonces acercándose también sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela. Ella ya estaba estorbándoles, amados. Wow. Pues da voces tras nosotros, diciéndole, hijo de David, ten misericordia de mí. El 24 dice, y respondiendo dijo, todavía, amados, el Señor le dice, ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Mire esta mujer, qué fe. Entonces ella vino, se postró. Aquí vemos otra característica del hombre de fe, de la mujer de fe, se postró ante él. Amados, aquella mujer ya estaba siendo rechazada, clamaba, pero ella persistía y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Socórreme. Muchas veces nosotros creemos, amados, que por lo que ya somos o por lo que servimos, el Señor va a hacer. Hay que clamar, hay que suplicar, socórreme. El 26 dice, respondiendo él, dijo, todavía, amados, el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Palabras del Señor Jesucristo contra esta mujer, amado. Pero miren la persistencia de esta mujer. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¿Qué enseñanza nos deja esta mujer, amados? Si ella no tenía el Espíritu Santo. El 28 dice, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. La fe, amados. Si esa mujer a la primera que los discípulos decían, aléjate, se va, pierde su milagro. Si no persiste, pierde su milagro. El Señor, que todo lo sabe, todo lo ve, que es un eterno presente, sabía que todo esto iba a acontecer y nos dejó esta enseñanza, amados, para que perseveremos. Sigamos nosotros persistentes en los caminos del Señor, en la fe, clamando, pidiendo. Él honra al que cree y al que persevera en la fe. Ella clama, reconoce a Él como Dios, persiste, permanece y sigue persistiendo y recibe. En Lucas 18 hay otro ejemplo, amados, que el Señor deja una parábola de la oración persistente, de orar siempre, de tener fe siempre. Leo el 18:7, dice, ¿acaso Dios no hará justicia? Porque esta mujer, amados, iba donde un juez injusto que ni temía ni a Dios ni a hombre, pero este hombre dijo, no vaya a ser que baste mi paciencia. La oración continua, persistente en él, amados. Y el Señor dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Gloria a Dios, a nosotros, amados, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. Creámoslo, amados. Sigamos clamando, persistiendo en Él. Si este hombre malo le hizo justicia a esta viuda pobre, cuánto más nuestro Dios y Padre, que ahora estamos en Cristo Jesús, nos hará justicia si seguimos clamando, suplicando, rogando, amados, persistiendo en la oración, en la fe. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Fortalezcámonos entonces en la fe, amados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando sinceramente con Él, diciéndole a Dios nuestra necesidad. Y, amados, si vienen alguna situación, algún pensamiento negativo, también digámoselo al Señor. ¿Y sabe qué le va a contestar en su corazón? Si usted le dice, he dudado, Señor. Hasta usted mismo sabe que no le puede orar así a Él. Señor le va a decir, dile a tu duda, ¿quién es Dios? No me vengas a decir a mí todas tus dudas. Dile a tu duda, ¿quién hizo los cielos y la tierra? ¿Y quién te tiene en el hueco de su mano? ¿Y quién te cuida como a la niña de sus ojos? Que sos amado del Señor y que mandó a su Hijo Jesucristo a padecer la cruz por ti. Dile eso a tu duda.
Eso es lo que vamos a oír, amados, si conocemos la palabra, ¿no? Pero vengamos a Él con sinceridad, amados. Mire, había un hombre que tenía un hijo que el demonio lo agarraba, lo tiraba al fuego para matarlo, lo tiraba al agua para ahogarlo, y era un niño apenas. Aquel demonio lo tenía poseído, y él viene donde el Señor, lo leo en Marcos 9:23, a pedirle al Señor que lo haga libre. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nunca miente, nunca mintió. Al que cree todo le es posible. Y aquel hombre le dijo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Y el Señor hizo el milagro. Dice: ayuda mi incredulidad. Vengamos con esta fe, amados, al Señor: ayuda mi incredulidad, Señor, creo en ti. Y Jesús echó fuera a ese demonio. Esto es lo que tenemos que hacer entonces, amados, es orar con toda confianza en el nombre de Jesús, en alianza del Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial, y entrar ahí al trono de gracia y misericordia. Ahí vamos a tener el oportuno socorro. Marcos 11:24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración, amados, creyendo. Tengamos una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en alianza de su Espíritu Santo. Creámoslo y os vendrá. 2. Ahorita estoy tratando de que practiquemos estas actividades, por decirlo así, para poder nosotros agradar a Dios. La 2, sumergirnos en la palabra de Dios. La fe, amados, es por el oír la palabra de Dios. Veo que están apuntando. El 1 es orar con confianza, porque el Señor dijo: orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El 2 es sumergirnos en la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos toca leer a diario la palabra y creer lo que la palabra, amado, nos enseña. El tercero, busquemos en la palabra, amados, aprender de aquellos que dudaron, pero Dios los fortaleció, se arrepintieron de sus dudas y Dios los fortaleció, ganaron la confianza del Señor y lograron lo que estaban clamando a Dios. Abraham duda y le llaman el padre de la fe, y se mete con la esclava llamada Agar, cuando Dios ya le había prometido un hijo, el hijo de la promesa, y su duda lo lleva a que naciera Ismael, y ya todos sabemos la historia, creo. Moisés dudando por su tartamudez, y todos sabemos lo que Dios hizo con Moisés. Abrió el mar Rojo, y liberó el pueblo de Israel de Egipto. Gedeón se sentía el más pequeño de todos. Ellos dudaron, amado. Muchas veces es normal, pero no nos podemos quedar ahí. Supliquémosle al Señor, movámonos en fe, pidámosle perdón por nuestras dudas. Y Dios usó a Gedeón, y este varón le ponía vellones al Señor, y el Señor le contestaba. Elías pidió morir, gran siervo de Dios, profeta de Dios, hacía bajar fuego del cielo, hizo llover cuando en 3 años no había llovido. Pidió morir, también tuvo flaquezas, amado, pero Dios lo levantó. Leamos estas historias que nos van a ayudar a tener fe, porque Pedro lo negó. Después Pedro, el gran apóstol Pedro: Tomás, si no mirare sus llagas. Llegaron a ser apóstoles, amados, de Cristo. El 4, no nos aislemos, no dejemos de congregarnos. Pidamos apoyo de oración, amados, no tengamos pena. Compartamos nuestras necesidades con los hermanos.
y los hermanos nos van a apoyar en oración, en fe. Esto alimenta la fe y esto le agrada a Dios. Que nos amemos, que oremos unáime juntos en oración y ruego, donde 2 o 3 en mi nombre estén, dijo el Señor, yo ahí estaré. Entonces unámonos con personas de fe, pidamos apoyo, oramos, compartamos nuestras luchas y también demos testimonio. El quinto es acordarnos de todos los testimonios que tenemos y que Dios nos ha dado la victoria en esas batallas que hemos tenido anteriormente. Esto nos va a alimentar la fe. El 6, actuar aunque no lo sintamos, amados. La fe es una decisión y hay que persistir en ello. A veces no lo tenemos que sentir, pero sepamos que Dios está aquí. Aunque no lo sienta, Dios está aquí. El 7, no dejar que la duda nos gane. No dejar que la duda nos detenga. Él es fiel, aun cuando nuestras emociones sean cambiantes, Él es fiel. Gloria a Dios. La fe, amados, es por el oír la palabra de Dios, no por el ver, sino el hacer. Como Abraham, que salió sin ver, porque sepamos que Dios jamás nos va a fallar. Oramos. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor. Venimos en el nombre de Jesucristo, con ruego, Padre, súplica, pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, haciéndote vida en cada uno de nosotros y en las necesidades que ponemos delante de ti. Lo hacemos con fe, Señor, en tu palabra, fe, Señor, en ti, Señor, confiando en lo que tú eres. Queremos crecer, Señor, y queremos, Padre, hacer antes de ver. Queremos obedecer, Padre. Aunque no entendamos, Padre, obedecer lo que tú has mandado, en el nombre de Jesús, auxílianos. Queremos confiar, aunque todo parezca imposible, seguir confiando, Señor, y seguir moviéndonos, Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu buena voluntad. Oh, Padre, y si por ahí llegamos a tener alguna duda, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a confiar que tú eres fiel, Señor, justo, tú eres fiel a tu palabra. Y cuando no entendemos, Padre, danos la confianza para seguir creyendo en ti, Señor, creyendo en tu palabra y el deseo, Señor, de buscarte en tu palabra, seguir siendo guiados en ti, Señor, guíanos con tu palabra, para no caer en ninguna incredulidad, Señor, sino darte gloria, honra, alabanza con la fe genuina que a ti te agrada, Padre. Hoy decidimos confiar en ti, Señor. Aunque no miremos el camino, confiamos en ti, que vamos en camino seguro, Padre, y que tú harás conforme a tu buena voluntad. Así oramos porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. Alabanzas a Cristo para siempre. Fía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Amén. puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, Aleluya. reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi
por